Hola, en esta tercera sesión teórica de biología vamos a ver el tema estructura del DNA. Voy a quitar mi cámara para que veamos mejor la presentación. Muy bien, comenzamos. Hablábamos sobre ácidos nucleicos en la sesión pasada y mencionábamos que están formados por tres partes. Una azúcar de 5 carbonos, una pentosa, que podía ser ribosa o desoxirribosa, unida a una base nitrogenada y a un grupo fosfato. En la imagen de abajo podemos ver que dependiendo de estas uniones se pueden llamar de diferentes formas. Por ejemplo, la pentosa unida con la base nitrogenada es llamada un nucleósido y si esta base es adenina, será adenosina. Si está unida a un fosfato, será un nucleótido y en este caso del ejemplo será ácido adenílico. Los nucleótidos se unen entre sí para formar largas cadenas de polinucleótidos que van a formar parte de una de las hebras de DNA. Esta unión entre monómeros nucleotídicos se realiza mediante enlaces fosfodiéster y es entre los carbonos de las posiciones 3' y 5' de la pentosa. Podemos ver en el lado derecho de la imagen que son nucleótidos formando un polinucleótido a través de estos enlaces que están marcados en amarillo y verde. En amarillo vemos el carbono 3' unido al fosfato y en verde el carbono 5' de la pentosa unida al fosfato para tener este polinucleótido. Sobre las bases nitrogenadas, pues hay dos tipos. Bases púricas, que son derivadas de la purina, y esta purina es la fusión de un anillo pirimidínico y uno de imidazol. Las dos bases púricas en el ADN son adenina y guanina. Las bases pirimidínicas son derivadas de la pirimidina y son timina, citosina y uracilo. También les puse entre paréntesis los nombres con esta nomenclatura. Además de las bases nitrogenadas anteriormente descritas, se han encontrado otras bases nitrogenadas en algunos virus o formando parte de algunos tipos especiales de ARNs, para que lo tengan en consideración. En esta imagen podemos ver la estructura de las purinas y las pirimidinas, además de un modelo muy sencillo, un modelo molecular de los átomos. En este caso hay una mnemotecnia que alguna vez escuché, que dice que si el nombre es largo, pirimidinas por ejemplo, la estructura es corta. En cambio, si el nombre es corto, como purinas, la estructura es larga, haciendo referencia a que tenemos justo el grupo imidazol junto con la fusión del anillo pirimídico, como lo veíamos en la presentación anterior. En este caso, en el modelo de doble hélice del DNA, vemos que estas bases están unidas a partir de puentes de hidrógeno. En el caso de la timina, o el uracilo y la adenina, el puente de hidrógeno hay dos puentes de hidrógeno. En cambio, en la citosina y la guanina hay tres puentes de hidrógeno. Ahora, vamos a pasar a otro tema que son las reglas de Chargaff. Al principio se pensaba que los ácidos nucleicos eran la repetición monótona de un tetranucleótido, porque teníamos tres bases, ¿no? De forma que no tenía variabilidad suficiente para ser la molécula biológica que pudiera almacenar la información, lo que platicábamos la sesión pasada. Sin embargo, Chargaff en 1950 demostró que las proporciones de las bases nitrogenadas eran diferentes en los distintos organismos y seguían algunas reglas. Estas reglas de Chargaff se cumplen en los organismos cuyo material hereditario es el DNA de doble hélice y son las siguientes. La proporción de adenina es igual a la de timina, A igual a T. La relación entre adenina y timina
es igual a la unidad, A entre T igual a 1. La proporción de guanina es igual a la de citosina, G igual a C. La relación entre guanina y citosina es igual a la unidad, es decir, G entre C igual a 1. La proporción de bases púricas, A más G, es igual a la de bases pirimidínicas, T más C. Entonces, A más G es igual a T más C. La relación entre A más G y T más C es igual a la unidad, es lo que vemos aquí. Sin embargo, la proporción entre A más T y G más C es característica de cada organismo, pudiendo tomar, por tanto, diferentes valores según la especie estudiada. Este resultado indicaba que los ácidos nucleicos no eran la repetición monótona de un tetranucleótido, y existía variabilidad en la composición de bases nitrogenadas. En esta tabla podemos observar las proporciones de las bases nitrogenadas en algunos organismos. Algunos son tejidos de organismos y otros son los organismos completos. Por ejemplo, vemos a Saccharomyces, a Escherichia coli, algunos virus. En este caso voy a pasar a la siguiente. Esta es de algunos virus y vemos que las frecuencias cumplen estas reglas. Ahora, de las observaciones de las tablas anteriores podemos extraer las siguientes conclusiones. Todos cumplen la relación A igual a T y G igual a C, excepto el ADN del bacteriófago X174, que solo es una sola hélice, ¿no? Hay pequeñas variaciones, como vimos en la tabla, pero de manera general se cumplen estas reglas. En la mayoría de los virus de ARN no se cumple la equimolaridad de las bases, excepto en los que tienen ARN de doble hélice. En estos virus se cumple que A igual a U y G igual a C. Además, se cumple que A más G entre U más C es igual a 1, como lo veíamos para la timina. El fago T-algún par, un número par, en vez de citosina tiene hidroximetilcitosina. Algunos organismos tienen en su DNA una pequeña proporción de 5-metilcitosina, que sustituye a la citosina. Igualmente, en la siguiente tabla pueden observarse la proporción A más T entre G más C, cómo varía de un organismo a otro. Entonces, tenemos justo que esta proporción daba igual a la unidad. En el caso de Escherichia coli es la unidad, es decir, 1. En el caso de otros organismos, tanto eucariontes como procariontes, podemos ver que va variando. Por lo tanto, la proporción A más T entre G más C es específica de cada organismo. Esta relación también está relacionada con la estabilidad de la molécula del DNA de doble hélice. Ahora, el modelo de la doble hélice, que conocemos todos, fue propuesta por Watson, Crick y Wilkins en 1953. Una vez demostrado que los ácidos nucleicos eran los portadores de la información genética, se realizaron muchos esfuerzos encaminados a determinar su estructura con exactitud, que era lo que veíamos en la clase pasada. Y esto es continuidad de esa parte. Watson y Crick, en 1953, fueron los primeros investigadores en proponer una estructura para los ácidos nucleicos. En 1962 compartieron el premio Nobel, como ya muchos sabemos, con Maurice Wilkins por sus descubrimientos en relación con la estructura molecular de los ácidos nucleicos. Para realizar su trabajo emplearon dos tipos de datos ya existentes. El primero fueron los datos obtenidos por varios años de Chargaff en 1950, relativos a la composición de bases nitrogenadas en el DNA de diferentes organismos, lo que hablaba sobre la complejidad que podía tener esta estructura, y era la parte donde se creía que el DNA sí era la molécula encargada de la herencia, a diferencia de que todavía había corrientes que creían que las proteínas eran capaces de almacenar esta información. El otro tipo de datos que emplearon fueron los estudios de difracción de rayos X sobre moléculas de DNA. En la imagen de abajo vemos a estas tres figuras.
Sin embargo, me parece muy relevante que ustedes se informen un poco más sobre este, esta pues controversia que hay sobre la imagen número 51, la fotografía 51 que tomó Rosalind Franklin, por la cual estos investigadores tuvieron más pistas para determinar esta estructura. Y pues les pongo aquí material para que lo vean y me respondan algunas preguntas en el cuestionario. Entonces les puse aquí un video y aquí hay otro fragmento de otro video. Ahora, hablemos sobre esta famosa fotografía 51 de Rosalind Franklin. Entonces, para determinar la disposición espacial de las moléculas de DNA, se hace incidir un haz de rayos X sobre fibras de DNA que están cristalizadas y se recoge la difracción de los rayos X sobre una película fotográfica. Por eso es una fotografía. La película se queda impresa en aquellos puntos donde inciden los rayos X, produciendo un patrón de manchas. El ángulo de difracción presentado por cada una de ellas suministra información sobre la posición en la molécula de DNA. Para esto hay que mencionar que fue crucial esta fotografía para que los anteriores hombres mencionados pudieran discernir la estructura tridimensional. Sin embargo, esta fotografía no fue, pues no la compartió Rosalind Franklin, sino fue de alguna forma, la vieron sin su permiso. Ahora, esta es la fotografía 51 del lado derecho. Podemos ver que pues no podrá no decirle mucho a algunos que lo vean. Sin embargo, si se estudia esto a través de los ojos de un cristalógrafo, podemos ver algunas pistas interesantes. Entonces, lo que les pongo en la imagen de la izquierda es aquellas cosas que se vio a través de esta fotografía. Entonces vamos a ver los puntos principales de lo que se observó. Las bases púricas y pirimidínicas se encuentran unas sobre otras, apiladas a lo largo del eje del polinucleótido a una distancia de 3.4 Armstrongs. Voy a regresar a la imagen anterior y nos demos cuenta que justo es la distancia que se puede observar en esta figura. El diámetro del polinucleótido es de 20 Armstrongs y está enrollado helicoidalmente alrededor de su eje. Cada 34 Armstrongs se produce una vuelta completa de la hélice, que justo, voy a regresar un momento, es lo que vemos señalando en esta imagen de la derecha. Existe más de una cadena polinucleotídica enrollada helicoidalmente, y eso fue parte de los artículos que publicaron Franklin y Wilkins. Ahora, basándose en estos datos, Watson y Crick propusieron su modelo de estructura para el ADN, conocido con el nombre de modelo de la doble hélice, que pues ya es muy famoso en la actualidad. Les dejo este material también por si tienen más curiosidad de lo que representa esta fotografía. Y además va a ser importante para responder algunas de las actividades que voy a dejar. Entonces, están estos dos y pues me gustaría que los vieran. Y bueno, continuamos. La estructura en doble hélice propuesta por Watson y Crick en 1953 sugería varias propiedades importantes del material hereditario. Las reglas de complementariedad de las bases nitrogenadas A, T y GC sugerían una forma sencilla de replicación del material hereditario, de un modo semiconservativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el DNA se replica, sus dos hélices se separan y cada una de ellas sirve de molde para sintetizar una nueva hélice siguiendo las reglas de apareamiento de las bases nitrogenadas. Esto ya es una entrada a lo que ahora conocemos como el dogma central de la biología, que vamos a estar viendo con profundidad en las siguientes clases. Ahora, también este modelo podía dar entrada a la existencia de algún código que explicara, pues, justo cómo se permite pasar de la secuencia lineal de bases nitrogenadas presentes en el DNA a la secuencia lineal de aminoácidos en las proteínas.
Ahora, también se explicaba la mutación a nivel molecular y consistía en un cambio en las secuencias de bases nitrogenadas del DNA. Entonces cumplía con todas estas características que debía tener el DNA, o más bien la molécula que tuviera la capacidad de albergar la información hereditaria. El siguiente y último punto es que al no existir ninguna restricción en las secuencias de bases nitrogenadas, el DNA sí poseía la suficiente variabilidad como para ser el material hereditario. Y bueno, finalmente les dejo algunos recursos por si quieren profundizar en este tema. Y en la siguiente sesión ya vamos a poder hablar de el dogma central de la biología. Voy a pasar a que vean mi video para despedirme de ustedes. Sale, pues es todo por hoy y nos vemos en la siguiente. Bye.